Ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Bueno, pues en este itinerario que estamos haciendo de los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, que nos habla de la identidad de nuestro Señor Jesucristo y, por lo tanto, de la identidad nuestra. ¿Qué es lo que Él hacía y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser cristianos? Hoy nos habla de algo que pues es muy común entre nosotros: el juicio. Siempre estamos enjuiciando. Siempre estamos haciendo juicios. Y yo creo que primero que tenemos que hacer es entender qué significa eso de hacer juicios. Juicios siempre tendremos que hacer y siempre lo hacemos. No podemos dejar de hacerlos. Es como los ojos. Si tú tienes los ojos abiertos, no puedes dejar de ver. Ahora, esos juicios que tú haces, el problema y de lo que nosotros nos confesamos es de la conclusión que hacemos. Es del análisis, no, porque el análisis tenemos que verlo, sino de las conclusiones del análisis. El problema no está en mirar, depende de lo que miras. ¿Sí? Y además, estás mirando algo que no deberías mirar, pero no lo estás poniendo la intención. Bueno, pues entonces estás solamente viendo, que es un poco la diferencia que hay entre ver y mirar. Ver, puedes ver muchas cosas. Mirar es cuando pones tu inteligencia, pones tu intención, pones tus sentimientos. En el juicio pasa algo parecido. Tú ves a una persona que está haciendo una cosa que tú consideras que es incorrecta, pues no puedes decir: no es incorrecta, es incorrecta. El problema está en cuando la estás crucificando, cuando le estás pegando el cuchillazo, cuando le estás diciendo toda la serie de cosas por lo que está haciendo. Ahí sí que hay un problema. Ahí sí que estás metiendo tu voluntad. Ahí sí que estás haciendo lo que nosotros llamamos juicios temerarios. Pero el ver las cosas, el analizar las cosas, el decir que me parece que está mal, el decir el que yo no lo haría, hasta ahí todos lo podemos hacer. Y todos lo hacemos porque cuando vemos situaciones, pues emitimos valoraciones. Pero valorar a la persona, ver las intenciones que hay detrás de esas personas, ahí es donde nuestro Señor Jesucristo dice: ten cuidado, porque solo hay un juez, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no somos jueces. Y yo creo que ese es el reto que nosotros tenemos, ¿no? Y el reto depende de nuestra intencionalidad. Hoy estamos celebrando la festividad de San Luis Gonzaga, que uno dice: qué bien, qué bonito, qué lindo. Pero es un muchacho que tenía 23 años. Es un muchacho que venía de la clase alta. Sus papás tenían pues muchos recursos. Él vivía en un palacio en la época del siglo XVI, en una época convulsa. Una época convulsa porque estaba viendo la gran división que había en Europa entre el catolicismo y el protestantismo, entre la fidelidad a Roma o los alemanes, que empezaban a dividirse y que empezaban a ver las cosas de una manera diferente. Y en el fondo, en ese momento, era porque esa división de Roma iba a hacer que muchas posesiones materiales pasasen a otras manos. Bueno, pues en esos momentos uno podría gritar, uno podría criticar, uno podría hacer juicios de por qué este no habla, de por qué aquel habla, de por qué aquel cierra los ojos, por aquel otro habla. San Luis Gonzaga es el que nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cuál es el camino que tenemos que escoger.
¿Qué es lo que Dios, nuestro Señor, está pidiendo de nosotros? Y yo creo que eso tenemos que irlo haciendo todos los días. Tenemos que irnos volviendo a preguntar todas las mañanas cuando nos levantamos, Dios, ¿qué quieres de mí? Porque este hombre, este joven de 23 años, inocente, que se considera que no había tenido, aparte del pecado original, ningún otro pecado grave en su vida, que tenía un alma pura, en ese momento él se decide a entregarse todo a Dios, ¿no? En su caso, entregando su vida en esa congregación que estaba empezando, los jesuitas. ¿Y qué es lo que le pasó a este muchacho? Pues que su caridad era tan grande que en esos momentos de la pandemia, de aquellos momentos, entregándose pues a los enfermos, agarró la enfermedad y murió. Yo no diría, qué triste. Pero uno habría que preguntarse, ¿qué triste de qué? ¿Qué es lo que dejó? ¿El mundo? ¿Su vida? Pues sí. ¿Pero qué es lo que encontró? El cielo, la eternidad. Y yo creo que eso es el gran reto que nosotros tenemos en nuestra vida. Queremos ser gente inteligente, queremos ser gente guapa, queremos ser ¿qué tipo de gente? Si lo que quieres ser es eso, pues sí, cuídate, preocúpate. Pero si tú lo que quieres es ser santo, pues entonces el criterio es otro. Y eso de ser santo no significa que no te pintes y que no te cuides, porque estoy hablando principalmente para señoras. ¿Sí? Tienes que pintarte, tienes que estar guapa. ¿Sí? No, eso sí. Si no, estás rozando el pecado y no es inmortal. No, claro que, pues, la belleza es una de las virtudes que Dios nuestro Señor ha querido que nosotros vivamos. Pero, pues, en niveles, es decir, jerárquicamente. Lo importante es seguir la voluntad de Dios. Bueno, pues, no juzguemos y no seremos juzgados. Y no vamos a juzgar en el sentido de que nosotros muchas veces lo entendemos, que es meterse en el corazón de los otros, si lo que nos preocupa es ver qué es lo que Dios me está pidiendo a mí. Y pedirle fuerzas para cumplirlo, porque una cosa es saber lo que Él quiere, y otra cosa es tener fuerzas para hacer lo que Él quiere, ¿no? Que algunas veces, pues, chivole, ¿no? Es decir, nos cuesta un poquito más. Bueno, pues aprendamos de este santo, de San Luis Gonzaga, 23 años. Los años que tenemos nosotros y decimos, jo, aún no lo hemos conseguido, ¿eh? Qué barbaridad. Y este tipo tan jovencito y ya llegó a la meta. Bueno, pues no nos desanimemos, porque con Dios podremos conseguirlo. Que así sea.